Bueno, muy buenos días. Nos encontramos aquí para hablar del componente práctico virtual del curso Ensamble y Mantenimiento de Computadores en su primera sesión. Quien les habla, el ingeniero Francisco Javier Hilarión, hoy 29 de abril del 2020. En primer lugar, les presento los dos links para el simulador de portátil y el simulador de PC. Es el simulador Cisco que les permite establecer un reconocimiento a las partes internas del computador y el portátil, explorar y hacer un test para verificar si ustedes han adquirido las competencias de armado de los mismos. La idea es usarlos ambos, reconocerlos muy bien, tener sus navegadores actualizados, cerrar todas las páginas que le consuman tráfico de internet y que de pronto le resten capacidad a la RAM, tener sus navegadores actualizados y tener instalado allí Adobe Flash Player, ya que se necesita para ejecutar estos simuladores. En un segundo momento, las tareas a desarrollar, básicamente es un video donde usted explique el armado y desarmado de los componentes del computador, cada dispositivo, las características, tecnología, cuidado y formas de conexión y dos conclusiones. Para ello, en el campus hay un formato que deben usar, entonces esa plantilla es la que deben usar para hacer su video. El sitio para cargar el video puede ser YouTube o Vimeo, y las guías de cargue están en el espacio de componente práctico del curso Ensamble y Mantenimiento de Computadores en el campus virtual, junto con la guía de componente práctico. En cuanto a los componentes del computador, entonces encontramos, todos van a tener un monitor, sea portátil o sea de escritorio, puede ser LCD, puede ser LED, puede ser VGA, CRT. Está la placa base, la cual contiene allí el slot para la memoria RAM, para el chip de video, para las tarjetas de expansión, para la unidad central de procesamiento o procesador. También obviamente allí los conectores para conectarle la alimentación que viene de la fuente de poder. Encontramos allí la ROM donde se almacena el BIOS del equipo y una batería tipo botón. Está la memoria RAM, que pues es la memoria de acceso aleatorio, la que soporta las tareas que realiza el sistema operativo en el equipo. Está el procesador o CPU, unidad central de procesamiento, la que le permite hacer las tareas al equipo. Es el cerebro del equipo, la que permite ejecutar varios procesos al mismo tiempo, dependiendo de sus núcleos. Va a tener obviamente mayor capacidad o menor capacidad de proceso. El disco duro, que sirve como almacenamiento del equipo, donde está instalado el sistema operativo y las aplicaciones del usuario. La unidad de disco óptico muchas veces está o no está, permite leer y grabar CDs, DVDs, Blu-rays en algunos casos. Si no se encuentra en el portátil o en el computador de escritorio, se puede comprar el módulo para instalarlo, bien sea por algún slot de expansión o por puerto USB. Está también la fuente de poder. Antiguamente existían las fuentes AT, ahora son fuentes ATX. Ingresan allí 120 voltios o 240 voltios de corriente alterna y a través de unos circuitos conversores de corriente alterna, corriente directa y diversas configuraciones de conmutación de circuitos eléctricos se pueden generar, y de hecho se generan 5 voltios, menos 5 voltios, 3.3 voltios, menos 3.3 voltios, más 12 voltios y menos 12 voltios. ¿Quiénes consumen estos voltajes? Los componentes del computador. Ejemplo, el chip de video generalmente se alimenta a 12 voltios y a menos 12 voltios para sus circuitos que utilizan fuentes duales, no solamente de voltaje positivo, sino también de voltaje negativo. El disco duro se alimenta a su parte lógica de 5 voltios y su parte, digamos, de hardware, lo que es el motor, es a 12 voltios, los ventiladores son a 12 voltios, la unidad óptica
En lo que tiene que ver con su motor, el actuador es a 12 voltios, la parte lógica 5 voltios, las tarjetas de expansión generalmente 5 voltios, teclado y mouse también. Y pues en el procesador tenemos allí procesador y diversos chips. Tenemos voltajes tanto de 5 como de 3.3 duales, o sea, positivos y negativos. Las tarjetas de expansión entonces nos permiten ampliar las capacidades de nuestros equipos, por ejemplo, una nueva tarjeta Wi-Fi, un módem, un puerto RJ45. Bueno, tenemos distintos configuraciones que podemos ampliar en nuestros equipos a través de las tarjetas de expansión. Y por último, el teclado y el mouse, que pues son vitales para mejorar la interacción y experiencia del usuario con respecto al equipo de cómputo. En cuanto a la placa base, entonces, como observamos aquí un ejemplo muy sencillo de placa base donde están los slots PCI para mejorar las capacidades a través de, pues, de tarjetas de expansión. Están las conexiones del panel trasero, que los puertos USB, que puertos para mouse, para teclado, para monitores. Las salidas de HDMI que también proceden del chip de video, también está el espacio para el chip de video, el zócalo para el CPU, el procesador, que debe estar allí aislado térmicamente con crema especial, una pasta especial. También sobre él va un ventilador que ayuda a disipar el calor, el espacio para el chip de video, que también lleva un aislamiento en temperatura muy especial, lo que pues tiene que ver con sus digamos, su procesamiento es muy alto, entonces consume mucha corriente, disipa mucha potencia en forma de calor, necesita una forma de disiparlo. Tiene un disipador allí, que es ejemplo como el radiador de un carro, que irradia el calor hacia el exterior, y hay un ventilador que funciona como extractor y saca ese calor del equipo para que permanezca allí a temperaturas óptimas de funcionamiento. Si no, pues se sobrecalentaría y el equipo se apagaría o se podría dañar. Están los conectores para discos ópticos, para los discos duros. Están los zócalos para la memoria RAM, que tienen unas pestañas especiales de conexión. No se deben forzar, se debe revisar muy bien que queden bien pues emparejadas para que no se vayan a dañar los conectores. Existe una batería tipo botón, generalmente recargable de 3 voltios, que sirve de almacenamiento y soporte para mantener la información en la memoria ROM, para mantener lo que es el reloj del sistema, y lo que tiene que ver pues, con fecha y hora. Esa memoria ROM es donde se almacena el BIOS. Esa batería, pues de preferencia nunca manipularla, ya si en algún caso dado que el BIOS falle, a veces hay un botón de reset allí que tener cuidado, o cuando a veces la batería se daña o se descarga y cambiarla. Muchas veces hay que reprogramar el BIOS, dependiendo pues del fabricante. Entonces esto es básicamente lo que tiene la tarjeta madre, que es como toda la tarjeta que soporta el equipo. Encontramos en la parte izquierda la memoria RAM, entonces hay de 512 megabytes, 1 gigabyte, 2, 4, 8 gigas, dependiendo los tipos de memoria RAM en el equipo. Se pueden instalar configuraciones para mejorar las prestaciones. En la derecha tenemos unas tarjetas de expansión, dependiendo, pues hay para diversas aplicaciones. Encontramos aquí el disco duro, que también pues tiene muchas partes, el cabezal, la unidad de lectura, los conectores de corriente, los conectores lógicos de información. Hay de distintas capacidades, hay desde 40, 80 gigas, 120, 240, 512, 1 terabyte, 2 terabytes. Y también aquí hay que tener en cuenta que pues se usan actualmente los famosos discos SATA. Son bastante delicados, hay que tener cuidado con ellos. Se pueden también trabajar en forma externa. Si usted quiere comprar un disco,
compra un conector de SATA a USB y lo puede instalar como disco externo, pero hay que tener cuidado en su funcionamiento, en su manipulación, porque son muy delicados, ya que pues llevan partes magnéticas, partes móviles, partes mecánicas, y sobre todo la cabeza lectora y la unidad donde pues, se almacena el medio magnético es muy delicado. También existen los famosos discos duros SSD o de estado sólido. Los conseguimos desde 100 gigas hasta 2 teras por ahora. Estos discos son bastante costosos, pero mejoran las prestaciones de los equipos, el rendimiento de una forma impresionante. Los procesadores están hechos para trabajar a velocidades de procesamiento muy altas. Los discos duros generalmente no, pero los discos duros de estado sólido sí lo están preparados para eso. Se pueden cambiar y internamente tener un disco duro de estado sólido o externamente también. Si lo tenemos internamente, mejora las prestaciones del sistema operativo de una forma impresionante. Ustedes pueden hacer el ejercicio y verán cómo un sistema operativo Windows 10 arranca en segundos con un disco duro de estado sólido y una buena memoria RAM. El chip de video, entonces aquí encontramos el chip de video con su unidad pues de disipación de calor y su equipo de extracción de calor a través de un ventilador. Tenemos allí pues componentes pasivos y activos electrónicos como condensadores, bobinas, resistencias, diodos y chips también de apoyo al chip general de procesamiento de video. Hay diversas marcas como NVIDIA, también los hay integrados al procesador, como lo es el caso de los Intel. Ahí tiene sus conectores para puerto HDMI, para puertos VGA, etc. Y su conector principal para conectarlo pues a la tarjeta madre de la computadora. Estos chips disipan muchísima energía, consumen muchísimo y disipan muchísimo en forma de calor debido a sus capacidades de procesamiento tan altas. Aquí tenemos un ejemplo de procesador. Estos procesadores, la tarjeta madre y todos los circuitos electrónicos debe tenerse mucho cuidado de no tocarlos directamente con las manos. En sus conectores, digamos, todos los punticos dorados son los conectores del procesador. Hay que tener muchísimo cuidado porque nuestra estática de las manos los puede dañar. Y ustedes saben que cada componente es costosísimo, entonces se recomienda tener una manilla antiestática conectada a sus manos y conectada a un punto de tierra, una superficie metálica para que pues disipe la estática de sus manos y no vayan a dañar estos componentes. Cogerlos con la mayor delicadeza, no tocar sus conectores y tener pues mucho cuidado en el proceso de instalación, ya que requieren cremas de disipación especial, que queden muy bien conectados para que la transferencia de calor sea óptima y no se vayan a dañar. Pues es, digamos, el cerebro y el corazón del sistema. Aquí tenemos una unidad de disco óptico. Las hay externas por USB o las hay también internas para conectarlos las tarjetas de expansión. Tenemos aquí la fuente de poder, entonces internamente, ¿qué tiene? Tiene bobinas, tiene condensadores, tiene resistencias, tiene unos chips que generan la conmutación de los circuitos. Son básicamente circuitos de reducción de voltaje porque pues ingresan 120 voltios de corriente alterna y debe generar 3.3, 12 y 5 voltios duales, tanto positivos como negativos. Entonces de ahí a sus diversos conectores. Son especialmente diseñadas para que la conmutación provea unos voltajes regulados muy precisos y unas corrientes muy altas de funcionamiento. También tiene allí pues la unidad extractora de calor, porque en ese procesamiento se genera muchísimo calor. Pues esto es básicamente lo que tiene que ver con los fundamentos. Quiero ahora que revisemos el simulador. Entonces esta es la página del simulador.
Bueno, ustedes ingresan y de una vez les permite trabajar. Entonces, este index tenemos nosotros lo que es el simulador para PC. Y aquí tenemos el simulador para portátil. Entonces, la idea cuál es que ustedes al ingresar, este no se puede descargar, es para que lo trabajen directamente online y ustedes puedan revisar cada una de las partes y componentes tanto del computador portátil como del computador de escritorio. La forma de remover la batería, la forma de reemplazar la memoria RAM, la forma de reemplazar el disco duro, reinstalar la batería. Entonces, también tienen pues aquí los distintos componentes, como es el disco óptico, las tarjetas de memoria, bueno, el cable de poder, el cable Ethernet, el cable del monitor, el cable USB, la huella de seguridad, el mouse. Y cada uno tiene unas descripciones y una foto para que ustedes lo puedan reconocer. Aquí tenemos el cable Ethernet, el cable de poder. Los portátiles generalmente tienen su fuente de poder, en lo que llamamos el cargador, en la fuente de poder, que pues provee la energía necesaria para el funcionamiento del mismo. Convierte la corriente alterna en continua de un voltaje más o menos 19 voltios. El amperaje pues depende del tamaño del equipo. Es importante que nosotros revisemos también lo que es un multímetro, conocer su funcionamiento. En el mercado hay multímetros desde 20.000 pesos, nos permiten medir voltajes y corrientes alternas y directas. Entonces hay tutoriales excelentes en YouTube que les permiten adquirir la competencia de manejo del multímetro para medir efectivamente ustedes los voltajes de salida de las fuentes, de los cargadores, para medir la continuidad de los cables, a ver si no están dañados, para medir la corriente que generan los tomacorrientes en las casas y verificar si pues hay conexión a tierra, si el voltaje es continuo, si de pronto no está regulado, todo este tipo de situaciones. Entonces pues aquí tenemos también, nos permite rotar en 360 grados cada uno de los componentes. Aquí tenemos el panel de conexiones del portátil, entonces para mouse, para teclado, los puertos USB. En los computadores, digamos, más actualizados van a encontrar solo el puerto RJ45, que sería este para conexión de cable Ethernet. Para la red encontramos el puerto VGA para conectarlo, por ejemplo, a un video beam, el puerto HDMI para conectarlo a un televisor o a un video beam. Existe los puertos USB para distintos periféricos, los puertos pues para conexión de entrada y salida de audio, puertos muchas veces también para lo que tiene que ver con lectura de memorias, tarjetas de memoria. Y también van a encontrar en muchos casos puertos USB 3.0, parece un USB tradicional, pero es de color azul. Entonces permite alta velocidad. Luego van, pues esta es la etapa de aprendizaje y luego van a la etapa de test. Entonces, pues esto tiene distintos componentes, ¿no? Entonces les va mostrando cada uno de los componentes del equipo. Obviamente se recomienda que siempre se use manilla antiestática cuando estamos haciendo el procedimiento pues real de configuración o de armado de un equipo. Etapa de exploración. Entonces la idea es explorar cada una de estas etapas, tanto en el portátil como en el computador de escritorio. Entonces tenemos distintas vistas. Aquí los sellos, los distintos conectores, los distintos mecanismos de sujeción
tanto de la batería como de los discos duros y el disco óptico. Bueno, encontramos una gran cantidad de configuraciones aquí. Bueno, aquí ya estamos revisando lo que es el simulador para los computadores de escritorio, entonces aquí también está la parte de aprendizaje, la fuente de alimentación, qué es lo que tiene. Encontramos, por ejemplo, lo que tiene que ver también con la memoria RAM, la placa base, que tiene la CPU, el ventilador, disipadores de calor, el compuesto térmico, los adaptadores de tarjetas. Por ejemplo, allí se conecta la interfaz de red, la tarjeta de red inalámbrica, el adaptador de video, bueno, para que ustedes hagan un reconocimiento del mismo. Los discos internos, las unidades de compartimientos externos donde se alojan, los cables del interior, aquí les explica. Las fuentes ATX tienen 20 pines, los pines para alimentación, los del disco SATA, el Molex de alimentación, los de energía, alimentación de ventiladores, para las unidades de disco óptico, el cable SATA, los cables de disquete, claro que estos ya no se usan. Aquí tenemos cables de monitor. Aquí tenemos lo que es el teclado, los USBs, el Ethernet, la antena del Wi-Fi, es digamos muy completo, tiene todos los componentes, lo que tiene que ver con los cables externos. Es digamos un poco pesado, pero pues con una conexión a internet estable no tiene mayor inconveniente. Entonces, bueno, ahí está cargando. Listo, entonces aquí pues podemos apreciar cada uno de los componentes. Entonces, el adaptador pues inalámbrico. Aquí entonces el adaptador de video, la tarjeta de video. Aquí tenemos lo que tiene que ver con el adaptador de red. Esta es toda la placa madre. Este es el disco duro. Este es el disco óptico. Aquí tenemos también la unidad óptica. Este es de floppy y esta es de lectura. Y esta nos permite a nosotros escribir, o sea, grabar y leer discos. Bueno, antes era así, ahora van a encontrar una sola unidad que les permite hacer todos los procesos. Y incluso hasta con Blu-ray muchas veces. Aquí está la fuente de poder. Ustedes pueden reconocer las mismas. La unidad de extracción de calor. Las especificaciones, los voltajes de salida. Y su cable de conexiones. Bueno, pues esto es todo, entonces invitados a continuar con la actividad y los informes. No olviden que los informes son para el día 22 de mayo en el campus virtual. Entonces, ¿en qué espacio del campus virtual deben ser cargados? Entonces, ya les comento. Bueno, aquí ya estamos en el campus virtual, entonces mis cursos virtuales. Y aquí hay un espacio que dice periodo 2021-1601, dice componente práctico, ensamble y mantenimiento. Entonces vamos a ingresar allí. Y aquí entonces, donde dice guía para el desarrollo del componente virtual, encuentran una introducción al video, el material para el laboratorio, la guía para el componente práctico y la guía para publicación de los videos en YouTube y en Vimeo. Pero
También aquí en la parte inicial encuentran el foro, donde pues se ha estado pendiente del acompañamiento y donde deben publicar ustedes si tienen dudas. Y también aquí que dice entrega de la actividad componente práctico virtual, que es donde deben entregar las 3 prácticas a más tardar el viernes 22 de mayo. ¿Por qué digo el viernes 22 y no el sábado 23? Porque tenemos muchísimo entrega de componente práctico virtual a nivel nacional, entonces no queremos que por de pronto una saturación de la plataforma de todos entregando a última hora, vayan ustedes digamos, a perder los puntos por no poder cargar la actividad. Entonces, por eso es que se hará el viernes 22 de mayo. Y ustedes aquí entregan la actividad, que serían los 3 laboratorios del curso. La guía, pues básicamente les especifica a ustedes qué tienen que hacer, dónde están los materiales, cuáles son los links que ustedes deben revisar y el acercamiento a los componentes, la práctica de laboratorio que tienen que hacer, la plantilla que deben usar y qué les van a evaluar o qué se les va a evaluar. Entonces aquí está la rúbrica de la actividad, el video, que contiene la explicación del armado y del desarmado de los componentes internos del gabinete del computador. Entonces es básicamente eso, 30 puntos, la segunda tiene un peso de 20 y la tercera un peso de 30 puntos. Así que el informe del componente práctico tiene también 20 puntos para un total de 100 puntos. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una feliz tarde. Cualquier cosa estoy pendiente para solución de inquietudes.